Vamos a hablar entonces ahora en esta lección respecto a todo lo que tiene que ver con la forma de la evaluación en un entorno virtual de aprendizaje. Algo fundamental en un entorno de estos, en un entorno EVA, porque es el proceso mediante el cual nosotros vamos a darnos cuenta de cómo va el proceso de aprendizaje por parte del alumno. La implementación de las tecnologías de información y comunicación, más conocidas como las TICs, en el ámbito educativo supone nuevas perspectivas respecto a una enseñanza apoyada en ambientes virtuales cuyas estrategias de enseñanza son adaptadas y diseñadas para dicho ambiente. Y tenemos muy claro que estamos hablando aquí de las TICs, que son las tecnologías. Entonces tenemos que crear realmente unas estrategias que se adapten y se diseñen para este ambiente virtual en este caso. Estamos hablando no de una educación eh, la que siempre hemos tenido, tradicional, sino ahora estamos en un entorno TIC y tenemos que adaptarnos a estas tecnologías y la forma de nosotros evaluar y todo tampoco puede ser la excepción. En la educación virtual, el proceso de enseñanza se centra en el estudiante, lo que conlleva un aprendizaje autónomo e independiente. Bueno, en esta parte inclusive ya podemos decir entonces que todo el proceso obviamente está centrado en el estudiante. Y esto hace que sea un aprendizaje autónomo e independiente porque es la persona la que está sacando su tiempo para poder aprender y poder realizar ese proceso de aprendizaje, donde el individuo debe capacitarse en forma permanente, para lo cual debe regular su propio ritmo de aprendizaje, ajustando su tiempo y espacio de trabajo, de estudio, de socialización, de diversión y recreación, así como seleccionar las temáticas e información de su interés con respecto a sus propias necesidades. En un entorno EVA la persona tiene que ser muy organizada, porque primero, la capacitación debe ser en forma permanente. Puede ser que un entorno EVA no tenga tiempos de entrega de trabajos y todo esto, entonces la persona de repente no es constante en la capacitación, y si la persona no es constante en la capacitación, a la larga le puede coger hasta pereza al estudio. Entonces, la persona tiene que ser muy organizada, debe organizar su propio tiempo en todo sentido, para cuando va a aprender, cuando va a tener su espacio de trabajo, su espacio de estudio, de socialización, de diversión, de todo, para que pueda darle un uso correcto al EVA y pueda aprender de verdad, que es lo que estamos buscando en este caso. Es una persona muy organizada. Los ambientes virtuales de aprendizaje requieren de nuevas alternativas para valorar el desempeño de los estudiantes. La valoración de los aprendizajes debe ser individualizada, enfocada en el alumno y en los objetivos establecidos. Entonces, aquí es fundamental lo siguiente, que tenemos que tener diseñadas alternativas para nosotros poder valorar el desempeño del estudiante, qué tanto la persona está creciendo en el conocimiento. Así que tenemos que crear esas alternativas y esas formas y esos espacios para nosotros poderlo hacer. Y tenemos que la valoración debe ser en forma ¿qué? Individualizada. Coger o tomar persona por persona y analizar cómo va su proceso formativo y su aprendizaje. Y como lo dice aquí, enfocada en el alumno y en los objetivos que hay establecidos, que se cumplan esos objetivos. Primero tenemos que tener en claro entonces la definición de los objetivos, la retroalimentación durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. Aquí es fundamental esto, conocer cuáles son los objetivos del aprendizaje, hacer una retroalimentación durante todo el proceso de enseñanza por parte del alumno y el aprendizaje. Esto es fundamental, que realmente la persona esté cumpliendo con ese objetivo. Hacer uso de la tecnología para el diseño de pruebas y revisión de los resultados. Tomar en cuenta el ritmo y estilo de aprendizaje, así como las necesidades del alumno. Nosotros podemos poner inclusive la tecnología a nuestro favor para diseñar pruebas y poder revisar los resultados, que la misma tecnología, el mismo entorno EVA nos ayude para crear esas pruebas que la persona necesita y nosotros poder saber el nivel de conocimiento de la persona. Tenemos que tener en cuenta el ritmo y el estilo del aprendizaje y las necesidades que va a tener el alumno en todo este entorno como tal. Es importante identificar las características de los estudiantes para poder aplicar estrategias de aprendizaje pertinentes a ellos y a la temática, para que de esta forma los métodos de evaluación
ayuden tanto al estudiante como al docente asesor a valorar de mejor manera el aprovechamiento. Entonces tenemos que conocer a los estudiantes, por eso dice aquí identificar las características de los estudiantes. Tenemos que conocer el estudiante y de acuerdo a ese conocimiento colocar o usar estrategias para que el aprendizaje sea el correcto, sea el pertinente. Y luego, en base a esto, nosotros poder evaluar y esta evaluación, pues, poderle ayudar al estudiante y al docente para valorar la mejor manera de aprovechar el conocimiento que la persona está recibiendo. Es decir, estamos hablando de un análisis continuo aquí en este tema. Dependiendo de los resultados que salen de los exámenes que estamos haciendo, esta información va a servir para mejorar el desempeño. Nosotros con los resultados que tenemos vamos a encontrar entonces la forma de inducir al alumno para que mejore ese rendimiento, el desempeño. Ahora, tenga en cuenta usted que no todos los estudiantes aprenden de la misma manera ni al mismo ritmo. Eso puede ser un factor que lo desmotive. Estamos claros que cada persona es un mundo diferente, cada persona asimila información de manera diferente y a diferentes ritmos. Entonces, esto que dice acá, que puede ser un factor que lo desmotive, depende en gran parte de nosotros si conocemos el alumno y los resultados de las pruebas que nosotros estamos haciendo, las evaluaciones, nos va a decir de pronto qué problemas puede tener un alumno. Es más, un alumno que de pronto su rendimiento es muy bajo, tenemos que hablar con él de pronto así sea virtualmente, pero en vivo, y ver qué es lo que le ocurre a la persona, hablar con él para entender qué es lo que le está pasando al estudiante, porque muy seguramente si él sigue así, puede que inclusive abandone la capacitación. Y es función de nosotros como docentes estar pendientes del rendimiento de la persona y tratar de que la persona pues aproveche esa capacitación que se le está ofreciendo y no la abandone. La evaluación debe transformar o mejorar al individuo en cuanto a su comportamiento y la manera de responder ante las situaciones que se le presenten. La evaluación es un test que nos sirve a nosotros para ver la persona cómo es que va a interactuar respecto a todas las cosas que nosotros le vamos a colocar. Sin duda, es un método para conocer el nivel de conocimiento y el dominio de las actitudes, las aptitudes y habilidades útiles para un buen desempeño en cualquier contexto. Estamos hablando, por ejemplo, en los contextos personales, profesionales, espirituales, etcétera. Entonces, el método que nosotros vamos a utilizarlo para eso, para conocer realmente el desempeño de la persona en cualquiera de los ámbitos. Para que dicha evaluación nos permita mejorar los procesos, es necesario utilizar la retroalimentación. Miren, esto es fundamental, el tema de la retroalimentación, entendida como un proceso de comunicación que facilita la construcción de conocimiento y aprendizajes, permitiendo a docentes y estudiantes valorar los procesos y resultados obtenidos. Aquí no se trata de imponer por imponer como de repente se hacía anteriormente en la educación tradicional, sino que exista una retroalimentación para nosotros conocer qué es lo que la persona está absorbiendo y qué es lo que piensa de inclusive ese conocimiento que se le está dando. Es un diálogo, es una información que nosotros como profesores vamos a recibir para de pronto mejorar los procesos, mejorar las evaluaciones, mejorar todo lo que nosotros estamos hablando acá. Y en base a eso, pues los resultados que se obtengan, pues sean cada vez más positivos. Eso es fundamental. El tema de la retroalimentación no es algo impositivo, sino que se dialoga con ellos a ver qué es lo que está ocurriendo. Por otro lado, las restricciones que afectan a la actividad conjunta en entornos virtuales llevan a la necesidad de distinguir diversos planos o niveles en el proceso de evaluación. Entonces, estamos hablando que vamos a encontrar restricciones que van a afectar la actividad en cuanto a los entornos virtuales. Y esto nos lleva a que tenemos que conocer los diferentes planos, por así decirlo, los diferentes niveles en todo el proceso de evaluación. Es conocer cómo está ese proceso y ver si lo podemos mejorar, porque todo es mejorable. La cuestión sería qué es lo que vamos a mejorar en pro de que el alumno sea obviamente el más beneficiado en este caso. Particularmente el plano de diseño tecnopedagógico, por un lado, y el plano de interactividad real. Es decir,
de la estructura de la actividad conjunta efectivamente desplegada por los participantes en el desarrollo real del proceso de enseñanza y aprendizaje por otro. Entonces aquí estamos hablando del diseño como tal tecnopedagógico, por un lado, y el plano de la interactividad real, o sea que es la estructura de la actividad conjuntamente efectiva que se le va a presentar a los alumnos, en donde en un desarrollo real del proceso de enseñanza y aprendizaje por otro lado. Entonces aquí es fundamental eso, tenerlo claramente, el diseño tecnopedagógico para poder transmitir la información de la mejor manera posible. Y en el primer caso, el objeto de la evaluación como tal. En el primero de estos planos, y de acuerdo con el foco de evaluación que hemos propuesto, el interés fundamental se situará en valorar cómo las características y herramientas tecnológicas del entorno y las características del diseño instruccional previsto prohíben, dificultan, permiten, promueven u obligan a los participantes a implicarse en determinadas formas de organización de la actividad conjunta. Entonces, ojo cómo es. Cuando estamos hablando de la evaluación como tal, que nosotros como profesores pues hemos presentado, que hemos propuesto, como dice acá, lo que se busca es que el alumno pueda superar estas pruebas y pueda aprovecharlas al máximo estas herramientas tecnológicas. ¿Ok? Las características de este diseño que nosotros hagamos van a prohibir, van a dificultar y van a hacer todo esto que dice acá y van a hacer que los participantes se impliquen en todo el proceso y pues que pueda haber una correcta organización de la actividad que se está haciendo entre las partes. Por eso dice acá, conjunta entre el alumno y el profesor. En el segundo, el interés se centraría en valorar el uso efectivo de las herramientas disponibles, el uso efectivo de las herramientas disponibles y la concreción que los participantes hacen del diseño previsto y la estructura de la actividad conjunta real en que a partir de todo ello se implican los participantes. Entonces, aquí lo importante es que se pueda valorar el uso correcto de las herramientas. Por eso dice el uso efectivo de las herramientas. Y que los participantes hagan uso de todo lo que se ha predefinido, de todo lo que se ha organizado. Y la estructura de la actividad como tal, que implique a todos los participantes, que sea un trabajo en conjunto, tanto del alumno como del profesor. Ya para terminar, vamos a hablar de este temita que es la distinción entre el plano del diseño tecnopedagógico y el plano de su concreción efectiva en la actividad conjunta real del profesor y los alumnos. Comporta también la necesidad de incorporar múltiples puntos de vista y fuentes al proceso de evaluación. Aquí es importante el tema tecnopedagógico, que pueda transmitirse correctamente la información por parte del profesor hacia quienes, hacia los alumnos, obviamente. Y esto lleva a la necesidad de colocar múltiples puntos de vista y fuentes al proceso de evaluación. Cada persona, cada alumno va a poner su punto de vista, obviamente, y es la que va digamos que a hacer sus propuestas en base a lo que se ha enseñado. Listo, amigos. Muchas gracias por su tiempo.